Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión sobre planeación pedagógica. Ese quehacer diario desde los jardines infantiles que debe estar ajustado a los decretos, a las definiciones, a los lineamientos actuales de la educación inicial en el país. Se hace necesario entonces comenzar desde el principio, entendiendo el para qué, el por qué y el cómo de la educación inicial en el país. Dicho de otra manera, desaprender para aprender. Desaprender a ser un planeador pedagógico enfocado en la educación formal para entrar en el mundo de la educación inicial y planear desde el aula las actividades enfocadas a lo que realmente se quiere y se pide desde la normatividad para educación inicial. Sé que muchos de ustedes se encuentran en apuros a la hora de hacer una planeación enfocada a los principios y objetivos de la educación inicial. Y esto tiene que ver con el desconocimiento de los principios, los objetivos, los decretos y las normas planteados para este ciclo de vida. Conocer las intencionalidades, los procesos de desarrollo, los ritmos de la primera infancia serán pues el punto de partida para hacer una excelente planeación pedagógica y lograr así el potenciamiento del desarrollo infantil. Estamos con Lucas. Estamos hoy en la empillamada, misitos. Estamos con Lucas, de Tony Brands, Tony Ross. Lucas era diferente a todos los demás, a todos los guambitos. Sus maestros decían que era el peor niño de toda la escuela. Siempre llegaba tarde a todas sus clases y su aspecto era un poco desaliñado. Esos guambitos que no se peinan, no se arreglan para ir a la escuela. A veces era desvergonzado. Qué guambi tan desvergonzado. Y no le gustaba hacer lo que le decían. Era voluntarioso, era muy voluntarioso. Ese chico no llegará lejos en la vida, decían toditicos sus maestros. Pero Lucas no los escuchaba, se hacía de oídos sordos. Tampoco escuchaba las lecciones. No ponía el oído. Le gustaba mucho, eso sí, mucho leer. Pero no los libros que leían en la escuela. A él le gustaba leer otra clase de libros. Le gustaban mucho los números. Era bueno para las matemáticas. Pero no las sumas que hacían en la escuela. Uy, no se entendía. Le gustaba mucho el arte. El arte le gustaba mucho, pero no quería pintar como le enseñaban en la escuela. Encontraba la ciencia, pero no la clase de experimentos que realizaban en la escuela. No. Él buscaba otra clase de experimentos. Nos damos por vencidos, dijeron los maestros. Vamos de aquí con este niño para algún lugar porque este muérgano muchacho no quiere entender. A Lucas no le importó. Sabía muy bien de qué se traía entre manos él. No conseguirá despegar, le dijeron sus maestros. Pero Lucas solo respondió 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Despegué. Y sus maestros dijeron: huepuerca, que este muchacho que inventó hizo, que estalló toda la escuela. Siempre supimos que ese chico, con todas sus locuras y sus cosas, llegaría muy lejos. Pues sí,
niños y niñas y toda la familia duerman con la empijamada y sueñen cosas maravillosas. Vuelen en la imaginación, pero para eso lean, porque hace volar la imaginación, la lectura. A mí ya me dio como sueñito. Hasta mañana en la pijamada. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Creo que esta frase resume muy bien el cuento anterior y es el preámbulo perfecto para entender el sentido y la orientación de la educación inicial. Empecemos entonces desde la definición de la educación inicial que se encuentra en el artículo 2 del Decreto Distrital 057/2009, donde se nos dice que la educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia dirigido a garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado, potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación y menores de 6 años. Se concibe como un proceso continuo, permanente, intencionado de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades y potencialidades de cada niño y niña mediante la creación de ambientes enriquecidos, la implementación de procesos pedagógicos específicos diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos familiares institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad y el Estado. Entonces, en esta definición ya encontramos varios elementos importantes desde los cuales partir. Uno, entender la educación inicial como un derecho, ¿sí? Constitucionalmente este es un derecho que además es impostergable, o sea, no puede ser en otro tiempo, debe ser en esta etapa de la vida, porque pues el tiempo se va y no vuelve, y además nos habla de que es un ciclo diferencial, por lo tanto es algo impostergable. Pero también dice que está dirigido a garantizar varios factores. Son cuidado calificado, potenciamiento del desarrollo. Ese cuidado calificado tiene que ver con todas las prácticas que hacemos desde los jardines infantiles en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vigilancia nutricional, talla y peso, el acompañamiento psicosocial, los ambientes, el plan de saneamiento básico. Bueno, aquí entra una serie de elementos que también son exigencia de la Secretaría de Integración, enfocados pues a este cuidado calificado, el talento humano calificado y lo demás. Y el potenciamiento del desarrollo, que ese lo vamos a desglosar un poquito más adelante, porque de aquí van a partir pues cuáles son esos desarrollos por fortalecer que yo tengo que plasmar en mis planeadores de actividades, ¿sí? Nuevamente nos dice que desde la gestación hasta los menores de 6 años. Y también nos habla de que es un proceso continuo. Un proceso nos habla de que es algo que va en etapas, que es paso a paso, ¿cierto? Que es continuo, que es permanente y que es intencionado. No es que se van al jardín infantil allá que los pongan a jugar con las fichas y con los juguetes, no. Sino que todo lo que se planea desde el jardín infantil debe tener una intención, ¿cierto? Y también que deben haber interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, ¿sí? Desde el acompañamiento que hacen los profesionales en todos los campos, las docentes, para que pues los niños también desarrollen esa parte personal, social, a través de estas actividades que son dirigidas. Y que además deben estar enfocadas en reconocer las características y particularidades y potencialidades de cada niño y niña. Esto tiene relación a la imagen anterior que decía que no todos aprenden a la misma vez, ¿cierto? Todos aprenden, pero no a la misma vez ni al mismo tiempo, porque cada niño es un ser particular y diferente. Nos dice también que esto debe pasar desde un ambiente enriquecido. Entonces nos habla de los salones de clase, desde las aulas que están decoradas, que están acondicionadas para que todo esto pues se lleve a cabo. Y desde la implementación de procesos pedagógicos específicos y diferenciales específicos. Entonces aquí ya podríamos entrar a pensar la diferencia tan grande que hay con un currículum para primaria, por ejemplo, en donde se plasman una serie de logros o contenidos que todos los niños a la par deben alcanzar y desarrollar, sin tener en cuenta
las características que acabamos de mencionar, de que es un proceso que está enfocado a las características y particularidades de cada niño y niña. Entonces aquí ya hay una gran diferencia de por qué esta planeación pedagógica es tan diferente hacia la educación inicial que con una educación formal. El currículo para educación inicial entonces debe estar basado en la experiencia. Encuentra sentido en lo que hacen los niños y las niñas, en lo que exploran, indagan, en sus deseos, preguntas, en sus propias maneras de comunicarse, en su sensibilidad más que en los contenidos temáticos. Respeta los tiempos de la infancia. Esta concepción del currículum pone en primer plano las relaciones, los encuentros, el diálogo, la negociación y reconoce la naturaleza contextual y las dinámicas de la práctica misma. El desarrollo infantil es un proceso progresivo de ampliación de capacidades y oportunidades de participación en la vida social y cultural. Por eso cuando hablamos de potenciar el desarrollo es propender por sacar el máximo de ese potencial a través de propuestas pedagógicas y planeaciones también que reconozcan a los niños y a las niñas como actores sociales, como ciudadanos que habitan a la ciudad, que desde el inicio de la vida se expresan y entran en diálogo con quien los rodean en la búsqueda de significar el mundo que los acoge y de construir su propia identidad. Todo jardín infantil en este país que trabaja bajo el enfoque IP, atención integral prevalente a la infancia, debe tener como núcleo de todas sus acciones pedagógicas y curriculares la promoción del desarrollo infantil, siendo en este proceso los maestros y las maestras actores claves que con su saber, experiencia y capacidad reflexiva cuidan y acompañan y provocan el desarrollo de los niños y las niñas desde el juego, la literatura, el arte y la exploración de medio como las formas primordiales a través de las cuales los niños y las niñas se relacionan entre sí, con los adultos y con el mundo para darle sentido. Nuestra carta de navegación en este proceso obviamente debe ser el lineamiento pedagógico y curricular, que es un documento que la Secretaría de Integración Social, en el marco de atención integral, consignada en el decreto que acabamos de desglosar hace poco, pues ha implementado, ha estructurado y ha redactado como esa precisamente carta de navegación para los jardines infantiles que trabajan con este tipo de población. Cabe resaltar que el Distrito Capital desde hace varios años viene realizando grandes avances en la consolidación de una línea técnica y operativa en la educación inicial, y con esto ha logrado afianzar su saber y trayectoria alrededor de la garantía del derecho impostergable de los niños y las niñas menores de 6 años a la educación inicial. Esto ha sido posible gracias al recorrido social que promueve el distrito y que moviliza a las instancias del gobierno, como son las familias, las comunidades, las maestras, los maestros, la academia y el sector privado, todos bajo la intención de asegurar las mejores condiciones para garantizar la promoción del cuidado y el potenciamiento del desarrollo integral como núcleo de las acciones pedagógicas y curriculares de los niños y de las niñas desde el inicio de la vida. Aquí también estamos viendo cómo toda esta movilización social enfocada a ese potenciamiento hace parte del currículo que hablamos para primera infancia, porque no es que no lo podamos hablar, lo que pasa es que lo debemos hablar desde la concepción adecuada. Este es un documento, no es un formato, es el ejercicio intencional que busca fortalecer los procesos del desarrollo del día a día de los niños, porque los niños desde que están en el vientre materno ya empiezan en el desarrollo. Todo ser humano desde que está en el vientre materno ya empieza un proceso de desarrollo. Bueno, y cuando nace, ese desarrollo continúa en la interacción con sus familiares, con su entorno, y cuando llega al jardín infantil, pues ¿qué es lo que buscamos? Potenciar aún más ese desarrollo. Nace del proceso de observación y de escucha activa. Esto es un documento de ya muchos años. De hecho,
la historia de la educación inicial. Sería muy interesante que ustedes, maestras y maestros, la conocieran. En el canal también tenemos un video que se llama Línea de la Educación Inicial, que les invitaría a que lo vieran, porque realmente pues nos debemos poner, digamos, en perspectiva, y todo esto es interesante hacerlo. Responde a un grupo de niños y niñas en específico, ¿sí? De 0 a menos 6 años. Debe responder claramente a las siguientes preguntas: ¿qué, cómo y para qué del trabajo pedagógico? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos y cómo lo debemos hacer? Que ya lo vamos a desglosar. Debe tener en cuenta en primera instancia el sentido de la educación inicial en el marco de atención integral y la concepción del desarrollo infantil, que se define en el marco legal, normativo y político de la educación inicial en el distrito y en Colombia. O sea, lo que estoy tratando de explicarles desde que inicié este video, ¿sí? El por qué, el para qué lo vamos a desglosar, pero hay primero que tener presente el sentido de la educación, que es lo que desde muchos años atrás, no solo la Secretaría, sino también los psicopedagogos, los filósofos, los psicólogos infantiles definen qué es la primera infancia, qué es un niño o una niña, cómo es y para qué y cómo se debe actuar en este ciclo vital, y cómo yo como maestra de integración social lo entiendo y lo pongo en práctica. Si yo no tengo en cuenta y no tengo bien definido estos conceptos, es muy posible, no es muy posible, es muy claro que por eso no voy a poder hacer un planeador de actividades enfocado a esto. Por lo tanto, siempre que Secretaría de Integración me visita, entonces me van a dar palo con los planeadores pedagógicos, porque yo estoy haciendo algo totalmente lejano a la realidad. Y aquí hago un paréntesis para hacerles una grandísima invitación a todos ustedes, y es que dejemos de lado la pereza intelectual que en muchas ocasiones uno se encuentra en los establecimientos educativos. El maestro, la maestra, el médico, el arquitecto, el abogado, cualquier tipo de profesional que no se cultiva intelectualmente está condenado a desaparecer, está muerto intelectualmente. Porque yo sé que en las universidades muchos de estos conceptos no se trabajan, digamos, se trabaja de una manera más general. Pero si yo vengo a trabajar a un jardín infantil con este enfoque, yo tengo que saber en dónde estoy parada, tengo que saber de lo que estoy hablando, porque si no, pues voy a hacer muchas, entre comillas, burradas que uno se encuentra a veces en esos planeadores. Y mira que es curioso, pero a veces yo visito los jardines y me encuentro con que las maestras sí lo hacen, tienen una práctica pedagógica muy linda, o sea, la praxis es adecuada, pero no lo saben plasmar, no lo saben redactar en un documento. Y pues la secretaría no está con ustedes todos los días viéndolas a ustedes tan lindas, cómo juegan a la golosa con los niños o cómo se disfrazan y todo el asunto, pero ellos lo que vienen es a leer un documento que si no ustedes no lo saben redactar y no saben plasmar allí sus ideas, pues complicado. ¿Y por qué no lo sabemos redactar? Porque no hay realmente intelectualmente el insumo, y esto viene de la pereza intelectual. Entonces cierro paréntesis ahí. Debe contener o debe tener en cuenta más bien el proyecto pedagógico del jardín infantil. Ustedes como talento humano pues deben saber, y ustedes directoras deben socializar ese proyecto pedagógico, porque allí se sientan las bases para todo. O sea, debemos conocer el entorno cultural de la población objeto, el contexto familiar de los niños que van a llegar al jardín infantil, la metodología y la pedagogía que el jardín está implementando. Llámese el aprendizaje a través del juego, llámese aprendizaje significativo, llámese cualquier tipo de pedagogía, María Montessori, lo que el jardín esté aplicando. Si ustedes como talento humano no lo conocen, pues no van a poder hacer una planeación enfocada a dicho objetivo. Bueno, entonces es importante hacer esa socialización. Se puede realizar en articulación o de manera conjunta con otros profesionales transversales que pueden ayudar a enriquecer las experiencias que se proponen para los niños y las niñas. Entonces empecemos a definir ahora sí el por qué o para qué van los niños al jardín infantil. Importantísimo. ¿Qué dirían ustedes, maestras?
¿A qué va un niño a un jardín infantil? A potenciar su desarrollo. ¿Y qué es eso de potenciar el desarrollo? Pues como su nombre lo indica, potenciar es tratar de sacar el máximo potencial. Eso es lo que buscamos hacer. El para qué se define a partir de los principios y objetivos de la educación inicial en el Distrito Capital. ¿Conocemos cuáles son? En los que se recoge el horizonte de todas las acciones que se realizan con los niños y las niñas. Ahí está la clave, principios y objetivos. Estos son conceptos centrales que requieren ser integrados de manera permanente en todos los procesos pedagógicos que se emprenden en los escenarios de la educación inicial. Y esto es lo que la Secretaría de Integración Social con su equipo de inspección y vigilancia va a revisarles a ustedes, que tienen escritos allí en esos cuadernitos que son su bitácora de actividades diarias. Son un marco orientador frente a aquello que se espera, vivencien los niños y las niñas menores de 6 años como parte de una experiencia educativa. Entonces aquí cabe una pregunta bien importante que yo a veces les hago a ustedes personalmente. ¿Por qué en esos planeadores pedagógicos no escribimos actividades como, por ejemplo, un simulacro? Si los niños y las niñas se supone que están viviendo experiencias educativas, ¿ustedes no creen que planear ese día el simulacro con todos sus objetivos en ese planeador es pertinente? Claro que es pertinente. Es muy pertinente cualquier tipo de actividad. Si hicieron una actividad enfocada a prevención de un accidente, lo que sea. Por eso al inicio del video les decía que hay que desaprender para aprender. A veces creemos que los contenidos de esos currículum y de esas planeadoras son solamente una cantidad de teorías enfocadas a la transmisión de contenidos, y no es así. No es una transmisión de contenidos que ya está establecida por la directora del jardín. Es un marco orientador de actividades diarias que los niños viven, experimentan, juegan, gozan, que obviamente los van a llevar a aprender muchas cosas. Porque yo a veces encuentro planeadores de actividades que dice la primera semana de febrero los niños van a aprender las vocales, y la segunda semana de febrero van a aprender la M, y luego viene la familia del 10. Eso se llama una transmisión de contenidos, y esto está completamente opuesto a lo que es la educación inicial. Yo creo que hasta aquí ya lo hemos entendido y lo tenemos claro. Ahora, no es que los niños no vayan a aprender nada en el jardín, porque yo sé que ustedes, dueños de jardines y maestras, deben jugar con otra cara de la moneda, que es la expectativa que el padre de familia tiene cuando lleva al niño al jardín infantil. Los papás quisieran que los niños fueran al jardín a hablar 5 idiomas y que leyeran, sumaran, restaran, multiplicaran, dividieran y aprendieran trigonometría en el primer semestre escolar, porque uno encuentra padres de familia que también están fuera de la realidad. Y nosotros debemos jugar con ambas caras de la moneda, porque obviamente hay que cumplir con unos estándares y con unos objetivos, y también hay que cumplirle a los que sostienen económicamente los jardines infantiles. No estoy diciendo con esto que es que vamos a hacer trampa y por un lado hacemos una cosa y por el otro la otra. Yo lo que quiero proponer en este video explicativo es que hagamos una sinergia entre ambos bandos, por así decirlo, porque yo sé, como educadora de muchos años y con experiencia de trabajo con niños de muchísimos años, que podemos hacer sinergia entre lo que son los objetivos y principios de una educación inicial y lo que son las expectativas que tienen los padres de familia frente a que los niños aprendan, que obviamente lo van a hacer, como lo he dicho, los niños van a aprender muchas cosas porque la capacidad de ellos es infinita, pero lo vamos a hacer desde esa corresponsabilidad de lo que todo este marco normativo quiere, que es potenciar el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que empezar entendiendo, conociendo, si no los conocen o si no los hemos entendido o si sí los han entendido, socializar los principios de la educación inicial que están también contemplados en ese lineamiento pedagógico y curricular. Empezamos hablando del principio de individualidad, que dice que todos los niños y las niñas, independientemente de su estatus social,
Empecemos hablando del primer principio, que es el de la individualidad. Todos los niños y las niñas, independientemente de su estatus social, cultural, económico, etnia, religión, capacidades y talentos, son reconocidos, valorados, respetados en las acciones educativas y pedagógicas que ocurren en la educación inicial, de acuerdo con sus ritmos, características, intereses y posibilidades. Por eso nuevamente aquí resalto, maestras, no podemos tener un planeador pedagógico con logros cerrados. A ver, un ejemplo, ¿cómo ustedes pueden en un salón de 2 años escribir como logro para toda la población del salón que durante este periodo escolar todos controlaron esfínteres? Y entonces el que no lo hizo le van a poner carita triste o lo van a calificar bajo, medio, superior, alto. No, es ilógico. Se dan cuenta que no cabe en medio de todo lo que hemos hablado y seguiremos hablando el error que comete la mayoría de encasillar a los niños bajo unos logros y unos contenidos estructurados. Por eso es que a veces les dicen que no hablen de dimensiones, porque de dimensiones vamos a hablar y podemos, claro, porque las dimensiones hacen parte del desarrollo. Lo que pasa es que lo empezamos a trabajar desde conceptos cerrados, no desde conceptos abiertos, donde se le permita a los niños tener su propio desarrollo y se le valore a cada uno desde su particularidad. Mire que en este primer principio hablan de etnia, ¿sí? Y entonces están allá dándole quejas a la mamá del niño afroamericano o el niño que viene de la costa porque no se come todo el almuerzo y resulta que el almuerzo tenía ensalada roja. Y yo no he visto al primer costeño que ame la ensalada roja, ni las verduras casi. No los conozco porque no es su cultura, porque no es lo que están acostumbrados a hacer. Entonces, ojo con el principio de la individualidad, que ustedes lo pueden tener muy clarito en su cabeza, pero que a la hora de plasmarlo en la planeación pedagógica, pues nos damos en la cabeza. Viene el principio 2, que es el de acogida y bienestar, brindar espacios adecuados e interacciones cálidas y afectuosas en las modalidades de la educación inicial y en las instituciones educativas, donde las niñas y los niños se sientan reconocidos, escuchados y confiados. Entonces, qué bonito que encuentra unos jardines infantiles con unas decoraciones hermosas, unos salones hermosos, todo muy lindo, muy infantil, un ambiente perfecto, pero en los parceladores o en las planeaciones pedagógicas no se evidencia esas primeras actividades del año en donde hay muchas actividades de acogida, ¿cierto? Muchas actividades de vínculos afectivos, para que los niños empiezan a sentirse escuchados, para que empiecen a sentirse confiados y para que ese proceso de adaptación sea más. Y no es que ustedes no lo hagan, como yo lo decía anteriormente. ¿Saben qué pasa? Que lo hacen, pero no lo plasman en sus planeaciones pedagógicas porque no les parece importante, porque ustedes creen que lo realmente importante es empezar trabajando con la M, la P, la S y la T. Bueno, tercer principio, que es el de la participación. Los procesos educativos y pedagógicos en la educación inicial se construyen, desarrollan y valoran con la vinculación de los niños y las niñas, escuchando sus opiniones, ideas, intereses y sentires y reconociéndolos como parte activa y principal de la educación inicial. Bueno, niños y niñas son protagonistas activos de su desarrollo y de su aprendizaje, desde las experiencias que propician en los escenarios educativos. Por eso acá es súper importante también que esas planeaciones pedagógicas evidencien que son los niños los que han dado, por ejemplo, la pauta. ¿La pauta en qué? En proponer los temas, las actividades. Por eso mire que esas planeaciones son flexibles y deben de estar dispuestas a modificarse y a tener cambios. Porque ¿de dónde debe partir ese desarrollo de potencialidades si no es del mismo interés que el niño tiene? Oye, ¿y por qué llueve? Oye, ¿y por qué la mamá está con el bebé en el vientre? ¿Quién se lo puso allí? Unos le dicen se lo tragó, otros dicen Diosito, papito, Dios lo puso allí. Esos intereses son los que van a marcar los contenidos de mi planeación. Entonces, ¿por qué yo no voy a plasmar también en mis planeaciones una asamblea? Por ejemplo, que yo hice con ellos el día lunes 25 de enero, hice la asamblea con los niños de 5 años y después de dialogar sobre diferentes temas, para mí como maestra surge la idea que es muy importante comenzar el año con un proyecto de aula enfocado en la contaminación ambiental, qué sé yo, estoy inventando,
pero que es algo que realmente evidencia que estamos haciendo el trabajo desde los intereses, desde las experiencias. Mire, esto es lo mismo que Ausubel en su teoría de aprendizaje significativo, que sé que muchos jardines trabajan, propone y dice allí que el aprendizaje significativo es aquel que realmente marca. No es lo mismo enseñarle al niño que la vaca da leche que ponerlo a ordeñar la vaca, porque ese aprendizaje marcó y por eso significó algo en su cognición. ¿Sí? Esas son las ideas que deben ustedes tener en cuenta al momento de hacer ese planeador de actividades. ¿Por qué esos 4 pilares de la educación inicial, que son juego, arte, literatura y exploración de medio? ¿Por qué? Porque son las actividades innatas de todo ser humano, que además son vivenciales, y al ser vivenciales representan un impacto en la cognición del ser humano. ¿Sí? Porque lo que yo aprendo a través del juego no se me olvida. Porque lo que yo aprendo a través de explorar el medio no se me olvida. Porque si yo saqué mi grupo allá al patio y los puse a excavar con una palita y ellos encontraron la lombriz de tierra, entonces ellos van a empezar a preguntar, sobre todo ya entendieron dónde vive la lombriz de tierra. La lombriz vive en su hábitat, en la tierra. Y van a empezar a indagar una serie de preguntas que va a despertar su curiosidad, su interés, su deseo de aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que esto fuese así siempre, para que no hubiera tanta deserción hoy en día en los colegios de primaria y bachillerato, porque realmente la educación se ha vuelto algo aburrido y monótono, que finalmente no estimula el deseo de la juventud hoy en día por cultivarse, a diferencia de otros países. Nosotros sí estamos un poco tonado abajo de países en donde se estimula el deseo por aprender. ¿Desde dónde? Desde despertar el interés. Oiga, a mí me gustaría aprender esto porque soy bueno en él y tengo habilidad. Y no encasillar a los chinos, a todos, a que si no aprendieron trigonometría y cálculo, entonces los rajaron y perdieron el año, cuando el chino lo que quiere ser es pintor o quiere ser bailarín de ballet, y que le importó la trigonometría y el cálculo en su profesión. Pero estamos realmente quedadísimos en nuestro sistema educativo. Entonces, ese principio tiene que ver con eso. Los niños son los protagonistas, nosotras que somos la guía. Bueno, cuarto principio, que es el del sentido pedagógico. Las prácticas que se viven en la educación inicial están definidas por las intencionalidades. O sea, lo que ustedes hacen ya tiene una intención. No es que los niños están allá toda la mañana jugando con los Lego. ¿Y por qué están allá jugando con los Lego? Porque es que la profe no traía actividad planeada, o no ha llenado los observadores y mañana es la entrega de informes, entonces está aprovechando el tiempo. No, todo debe tener una intención, porque eso es lo que le otorga sentido al acto pedagógico, o sea, lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿por qué estás haciendo dieta? Pues porque quiero bajar de peso. Si no hay una intención, no hay un sentido a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, son planificadas, bueno, lo que ya hablamos, sin llegar a ser rígidas e inflexibles, o sea, lo que les acabo de decir. Debe estar dispuesta usted como maestra o maestro a hacerle cambios en la medida que sea necesario. ¿Listo? Y estas acciones que son intencionadas, pues se convierten en vivencias significativas, no solo para los niños, sino para nosotras como maestras, que aprendemos todos los días de esos chiquitines. El quinto principio, que es el de la flexibilidad, habla de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la educación inicial. Son objeto de reflexión permanente de quienes acompañan las vivencias de los niños y las niñas, y así determinan el rumbo que dan a las acciones para transformarlas, enriquecerlas o modificarlas. Este principio de reflexibilidad es un principio aplicado a los maestros y maestras, que son los que llevan a cabo toda esta planificación de actividades intencionadas, y debe ser permanente. Esas dichosas reuniones que a veces ustedes planean, que es el viernes pedagógico, donde ustedes se sientan a hacer esto, pues háganlo y plásmenlo en su planeación pedagógica. Viernes 7 de febrero, todas las docentes nos reunimos para reflexionar sobre nuestro acto pedagógico, y hemos llegado a la conclusión que X, Y, Z, y que por eso vamos a seguir implementando X, Y, Z, y por lo tanto vamos a traer nuevas actividades. Eso es un planeador excelente de actividades pedagógicas,
donde yo, como supervisor de la secretaría o lo que sea, voy a evidenciar que realmente las maestras, uno, saben de lo que están hablando, no están improvisando, y dos, van por excelente camino. Si ven que lejos estamos cada día más, o cada día no, cada momento del diálogo, estamos cada vez más lejos de esos parceladores donde colocamos semana del 1 al 10, familia del 20. Estamos súper lejos de ahí. Principio de interacción sería el principio 6. En la educación inicial, la promoción del desarrollo de los niños y las niñas se basa en las interacciones con otras, las cuales potencian y enriquecen su tejido social. Esto tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Y que por eso es tan importante que los niños vayan al jardín, porque ellos no van a poder interactuar con otros solitos en su casa, o allá donde cuando los está cuidando la abuela Chencha, por más bien que la cuide, o la vecinita, por más bien que lo cuide. Esta parte es importantísima del desarrollo personal social, que no lo van a poder hacer en otro lugar sino en el jardín infantil. Y el principio 7, que es el de la corresponsabilidad, dice que la educación inicial posibilita escenarios de diálogo y construcción colectiva entre todos los actores que acompañan la vida de los niños y las niñas para garantizar todos sus derechos, promoviendo así su pleno desarrollo. Aquí hay algo muy importante también que tiene que ver con ese pacto de corresponsabilidad que ustedes establecen, y esto trae su base desde la Constitución Política de Colombia, donde dice en su artículo 7, artículo 10, que somos corresponsables, o sea, todos somos responsables desde el Estado, la familia y la sociedad. ¿En qué? En el desarrollo armónico integral de los niños y las niñas, en la protección de sus derechos, en velar por ellos, porque ellos lo tienen y hoy día son sujetos de derechos constitucionalmente, no como años atrás, que los niños eran objetos que le pertenecían a los papás y los papás hacían con ellos lo que les daba la gana. Hoy día no, ellos son sujetos de derechos, por lo tanto tienen sus derechos, pero al ser menores de edad, ¿quiénes son los tutelares de esos derechos? Pues los adultos a su alrededor. Primero, la familia. La familia es el núcleo central. El Estado tiene que tener corresponsabilidad porque el Estado le debe garantizar a la población infantil todos sus derechos, y los colegios y los jardines infantiles. Desde que nosotros les pedimos la copia de la vacunación, el registro civil al inicio, estamos velando y garantizando ese derecho a un nombre, ese derecho a la salud, ese derecho a que los lleven a crecimiento y desarrollo, y por ahí a derecho todo lo que desglosa y se viene cuando atendemos población infantil de esta edad. Pienso que con esta brevísima explicación les he resumido en unos muy cortos minutos, más o menos unas 30 hojas de ese documento de lineamiento pedagógico y curricular. Hablemos ahora de los objetivos en la educación inicial. Bajo esta perspectiva de principios que acabamos de desglosar, el lineamiento asume como objetivos de la educación inicial, primero, contribuir a la garantía del ejercicio de derechos desde la primera infancia a partir de la generación de acciones tendientes a la promoción de su desarrollo en el marco de la atención integral. O sea, nosotros contribuimos ¿a qué? A garantizarles todos esos derechos que ya lo hemos venido a hablar. Propiciar el bienestar de las niñas y los niños desde las relaciones respetuosas, la comprensión de sus emociones, sabiéndose queridos, cuidados, protegidos. Eso lo propiciamos con nuestro ambiente, en el jardín infantil, con nuestras actividades, el trato diario, que es respetuoso, que es amable, que no a veces llego a visitar jardines infantiles y desde las 3 cuadras estamos escuchando a la maestra que está gritando allá desesperada al niño porque está insoportable, sino que está tratando de mirar cómo en su proceso de desarrollo de ese niño yo puedo ayudarlo a cambiar y a mejorar esas pautas de crianza, cómo voy a trabajar con la familia, etcétera, etcétera. Disponer espacios y propuestas pedagógicas intencionadas y estructuradas en las que habiten las actividades rectoras, juego, arte, literatura, exploración de medio. Ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Estos son los caminos propicios para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas. Favorecer intercambios y ejercicios que garanticen la atención integral de la primera infancia a través de acciones intersectoriales e interinstitucionales oportunas y pertinentes. ¿Cómo hago yo eso? Pues cuando yo me articulo, ¿cierto?,
con el hospital del barrio, con el hospital del sector, con el ICBF, con la policía, con los bomberos. Tengo una articulación de instituciones que me ayudan para que yo pueda llevar a cabo estos objetivos de la educación inicial. Con base en estos principios y objetivos, se quiere profundizar en la generación de experiencias educativas significativas. Tengan siempre en cuenta eso a la hora de plasmar sus actividades, que sean significativas. Ay, profes, por Dios, ¿qué significativo tiene que un niño esté de 7 a 12 sentado en una mesa, rellenando con bolitas de plastilina una bendita manzana, y luego con bolitas de papel crepé, y luego con escarcha? O sea, a ver, yo sé que la motricidad fina es parte del proceso en el desarrollo, pero no es lo único. Por Dios, o sea, ¿por qué les hablaba anteriormente en un paréntesis de la pereza intelectual hoy en día? Porque estamos enfocados en las actividades que hacían los niños hace años y todavía queremos seguirlas repitiendo, porque encontramos a veces maestras. No ustedes, las que están escuchando este video no son, ustedes no son, hagan de cuenta que ustedes son las mejores porque además están capacitando conmigo. Son otras las que no les interesa ni siquiera ver los videos. Pero uno encuentra maestras que de las mismas actividades hace 50 años, planas del 2, y la plana completa, ni siquiera es que el niño debe desarrollar garabateo y grafomotricidad. Oiga, pero un rengloncito, pero le ponen hojas del 2. ¿Y esto qué hace? Que el niño tampoco despierte su interés. Por eso no aprende, porque para él no es significativo, porque él quiere ir a jugar con sus compañeros. Que entonces, qué rico que la maestra se invente un juego con los números, con fichas, con pelotas a contarlas, con colores, que el niño aprenda cuáles son 2 pelotas aparte de color rojo, y eso se vaya grabando en su cognición, y aparte de eso va desarrollando tolerancia por el otro, respeto por las normas, por las reglas, convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven qué diferencia es esa en este ciclo vital tan importante en el desarrollo del ser humano? Se espera posicionar la labor desde la responsabilidad ética y social que asumen las maestras. Miren esto tan interesante que dice aquí en la partecita de abajo, me gusta. Porque si no hay ética y no hay responsabilidad y no hay compromiso, no hay nada. Si ustedes van al jardín infantil solo a cumplir un horario porque les paguen un sueldo, pero en realidad su intención, o sea, no seamos profesionales solo por profesión, seamos profesionales por convicción, porque amamos lo que hacemos. ¿Sí? Alguien me dijo un día, es que yo soy docente porque es que era lo más barato para estudiar. ¡Qué tristeza! ¡Qué triste escuchar eso! Porque el que no ama lo que hace, vive amargado. Cuando yo disfruto mi trabajo, yo soy propositiva, creativa, emprendedora. Bueno, adicional que somos mujeres en la gran mayoría de las docentes de educación inicial, son pocos los hombres que se ven, y las mujeres, Dios nos dio un regalo maravilloso, que es ese ingenio, esa creatividad que tenemos para todo. Nosotros, mire, desbaratamos y armamos un botón. Entonces, seamos éticas, responsables en lo que estamos haciendo. Coordinadores, coordinadoras, directivos, equipos profesionales que dinamizan este nivel educativo, como psicólogas, psicopedagogas y demás, comprometámonos en brindarle a los niños desde los jardines unos espacios realmente enriquecidos, porque también encuentra uno directores y dueños de jardines que lo único que les interesa es que les llegue el dinerito, que se crezca el cupo, pero realmente esos lugares no son lugares bonitos donde los niños pueden estar. No quieren pagarle a profesionales, todo lo quieren hacer ellas. Entonces, ¿qué hacen? Improvisan, y eso qué importa si los papás no están mirando, pero Dios nos ve en todo lo que hacemos. Hablemos ahora del que se busca potenciar. Y yo creo que si hemos prestado atención a todo lo que llevamos de esta charla, sabemos la respuesta a esa pregunta. Se busca potenciar el desarrollo infantil desde una perspectiva de derechos. Los niños
por lo general progresan de una etapa del desarrollo a la siguiente en una secuencia natural y predecible. Aquí es muy importante entonces, maestras y maestros, pues el conocimiento que hemos adquirido en nuestras universidades, lecturas, prácticas y demás para definir ese desarrollo infantil. Cómo inicia, cuál es su proceso, cómo termina, etcétera. Desde las diferentes orientaciones teóricas que ya están escritas, desde las diferentes concepciones. Cada niño y niña crece y adquiere habilidades a su propio ritmo. Algunos niños pueden estar adelantados en una área como en el lenguaje, pero atrasados en otra como el desarrollo sensorial y motor. Esto habla obviamente de lo único e irrepetible que es cada ser humano, ¿cierto? Las etapas del desarrollo suelen clasificarse en 5 áreas principales: crecimiento físico, desarrollo cognitivo, afectivo social, desarrollo del lenguaje, desarrollo sensorial y motor. Esto habla de las dimensiones, que como yo lo he hablado ya en ocasiones anteriores, no es que no lo podemos trabajar un proyecto curricular en un jardín desde las dimensiones. Lo que hay que saberlo es hacer y estructurar, no como componentes lineales y cerrados, sino como componentes que hacen parte de ese desarrollo infantil, pero que deben estar abiertos a la reflexión, al cambio, etcétera, etcétera. El lineamiento plantea algunos ejes en los que se identifican elementos fundamentales del desarrollo integral de los niños, a partir de respuestas a preguntas significativas sobre las características de los procesos de desarrollo. Estos ejes que vamos a desglosar a continuación son los que propone el lineamiento el que está vigente para la educación inicial. Son un marco orientativo, maestras, no son una camisa de fuerza. No quiere decir que ustedes no lo puedan nutrir desde su capacitación intelectual, desde las prácticas en sus jardines infantiles, desde su identidad propia, desde su énfasis. Ustedes pueden nutrir este lineamiento. Este simplemente es un marco normativo que obviamente se los explico, se los desgloso para que podamos este año comenzar con unas planeaciones pedagógicas pertinentes, oportunas y excelentes, pero no son una camisa de fuerza. Lo que buscan es brindar y orientarles, como ya les decía, no solo a las maestras, sino a los adultos que acompañan y provocan, que son los que toman las decisiones sobre las propuestas pedagógicas y curriculares en los jardines infantiles, de tal forma que se dispongan de manera sensible e incentiven interacciones y ambientes propicios para la participación genuina y la igualdad de oportunidades. Estos ejes son 3, pero en ellos vamos a encontrar un sinnúmero de temas, por así decirlo, porque a veces es lo que más me preguntan, los temas de la planeación. Muy sencillo, esos temas los vamos a desglosar a partir de estos 3 grandes ejes que implícitamente envuelven las dimensiones del desarrollo, y pues nos van a dar la pauta para esos temas que mes a mes, semana a semana vamos a ir plasmando, porque obviamente este desarrollo debe ser intencionado. O sea, detrás de este desarrollo hay una intención propuesta por una maestra capaz, por una maestra muy hábil en el proceso y que está muy bien informada. Pero también recuerden que parte de la indagación y la curiosidad de los niños y las niñas. Entonces, el eje 1 habla del desarrollo social y personal en la primera infancia. Este eje parte de la necesidad de desarrollar propuestas pedagógicas que afiancen la seguridad de los niños, la seguridad en sí mismos, en el mundo que los rodea. Dichas propuestas deben favorecer la construcción de la autonomía, la participación e identidad en todos los procesos. Los ejes además tienen unas preguntas orientadoras, que si las respondemos de manera consciente, dentro de pues nuestros conocimientos, desde esa reflexión pedagógica que las maestras del talento humano deben hacer, muy seguramente de allí van a salir esos temas, esos contenidos para esas planeaciones pedagógicas, esos currículos que depende también a esos proyectos pedagógicos cada jardín en particular quiere desarrollar, porque cada jardín tiene una identidad y un énfasis totalmente distinto. Entonces, en este primer eje, por ejemplo, preguntarnos de qué manera los niños y las niñas desarrollan seguridad y confianza en sí mismos.
cómo desarrollan autonomía, qué implica construir la identidad, cómo se garantiza la participación. Responder esto nos va a llevar a construir esa propuesta pedagógica. En el eje 2 encontramos la expresión en la primera infancia. Hablamos de comunicación a través de los lenguajes y a través del movimiento. Este eje se vincula con las posibilidades de los niños y las niñas para construir conocimientos, crear saberes, descubrir formas de actuar sobre el mundo y apropiarlo, y expresar sus comprensiones a través de las palabras y representaciones gráficas, movimientos, danzas y otros lenguajes. Sus ideas, controversias, experimentaciones parten de la lectura sensible que realizan permanentemente y que se conjuga con el acercamiento a su acervo, a su lengua y a su cultura. Todo esto sucede con y a través de su experiencia corporal en el espacio, que es el primer medio de comunicación que tenemos los seres humanos, y de su acción sensible de movimiento y representación simbólica, así como la expresión que los identifica desde su llegada al mundo. Aquí es importante recalcarles algo, y es que como estamos pensando en el asunto aquel de la temática para los cuadernos, para enviarle las tareitas, para que los papás vean que estamos haciendo un trabajo, porque es que tristemente la comunidad, pues obviamente nadie va a tener el conocimiento y no va a entender los planteamientos de la educación inicial en el país, los procesos de desarrollo y demás. Muchos, la gran mayoría, no lo van a entender porque no lo han estudiado, porque no lo saben, porque tienen otras profesiones. Ponernos a explicarle todo esto a los papás desde el inicio es una labor titánica, realmente, imposible. Lo vamos a plasmar y se lo vamos a hacer ver a través de la comunicación con ellos, en los diálogos personalizados, cuando les hacemos las entregas de los informes, en las actividades que plasmamos en el año, etcétera, etcétera. Pero sí, como les decía anteriormente, vamos a jugar con las dos caras de la moneda y hacer sinergia en el sentido de que yo voy a enviar mis cuadernitos con tareas, unas tareas simples, sencillas, pero consistentes, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, en el desarrollo personal social, cuando estamos hablando de la autonomía. Entonces, ustedes están trabajando esa autonomía no hablemos en el primer periodo del año, porque la autonomía se trabaja todos los años. De hecho, habrán adultos que llegan a viejos y no son autónomos. Pero digamos que lo vamos a empezar a trabajar en este primer periodo del año. ¿Qué temas van a partir de allí de la autonomía? ¿Sí? Entonces ahí cabe que hacemos actividades enfocadas a que conocen el nombre, lo saben escribir los más grandecitos, y por ahí de hecho están trabajando grafomotricidad y conociendo las letras del alfabeto. Y aparte de eso, mis queridas maestras van a empezar a conocer cuáles son sus objetos de la habitación, a organizar los juguetes, a depender menos de la mamá. Entonces ahí caben tareitas para el cuaderno en las que yo puedo pedirle a la mamá que por favor dibuje o pegue una fotico de su habitación, de sus objetos, de los deberes que él realiza en su casa, porque ya tiene que recoger sus juguetes, por ejemplo. ¿Sí ven? Una cantidad de temáticas que me están llevando a ¿qué? A desarrollar ese eje personal social. Lo mismo en la parte de la identidad, cuando ustedes le piden que pegue la fotico del niño en el cuaderno, la fotico de su familia. Bueno, estos temas, al igual que en el eje de la expresión, del lenguaje, no es entrar de una vez. Los niños desde el inicio del año tienen que empezar conociendo las consonantes, porque deben empezar a aprender a leer. Ese es un proceso que se va a ir dando cuando ellos empiezan a amar esa comunicación a través de la hora de la lectura del cuento, de los títeres, todas las actividades que ustedes planean, que los va a ir acercando poco a poco al código escrito. Que no está mal que después yo haga una actividad de juego donde estoy saltando una golosa con las consonantes iniciales que siempre entramos a enseñar, que es la M, la P, la S, y estoy haciendo a través del juego que ellos reconozcan esas consonantes, esos fonemas, y luego en un concéntrese, qué sé yo, otra actividad, ellos las van a poder
observar y dicen, ah, sí, la M que estaba saltando sobre ella suena así como la M, y qué palabras se pueden escribir, y luego llevarlos al proceso de el acercamiento a un código escrito, porque ellos van a aprender a hacer la M, a garabatearla. Ahí caben las actividades de pronto de rellenar la M con unas bonitas de plastilina, una actividad pequeña que no les lleve mucho tiempo, porque además desarrollan su motricidad. Luego van a poder escribirla en el cuaderno, porque también necesitan desarrollar esa pinza trípode, ese agarre del lápiz adecuado, y también ese garabateo, que no se salgan de renglón, que manejen los límites, que conozcan la lateralidad derecha-izquierda, todo. Mira la cantidad, o sea, yo me pudiera ponerme a hablarles de miles de cosas que yo sé que ustedes lo saben, pero me tocaría otra hora de video. Yo creo que a estas alturas del video ustedes ya están que si no es que ya lo han adelantado, que se acabe, porque ya no queremos más. Entonces les dejo ahí las ideas para que sigan fluyendo en sus cabezas y en sus cerebros, todo lo que pueden hacer y cuáles temas pueden plasmar para llegar a desarrollar este eje o estos ejes que propone este lineamiento. Aquí también hay unas preguntas que nos orientan de qué manera los niños descubren el mundo, ¿cierto? A través de su cuerpo, a través del movimiento. Cómo pueden a través de un juego de corporalidad ubicarse en el espacio, desarrollar lateralidad, etcétera. Cómo desarrollan sensibilidad y apreciación por lo estético, a través del arte, a través de dibujar, de pintar. Y qué rico pintar, por ejemplo, un fonema, porque estamos complementando, que ellos tengan graben en su cognición esa M, y al mismo tiempo que aprendan a pintar, que respeten los límites al pintar, etcétera. Que hagan combinación de colores, bueno, qué sé yo, tantas actividades, la dactilopintura, que la disfrutan tanto, el untarse de la témpera, y en fin. ¿Qué lenguaje usan los niños para comunicarse y cómo se desarrolla? Ese proceso es inherente al ser humano. Empezar a comunicarme desde que el bebé está en el vientre materno, cuando nace, esos primeros contactos con su mamá, que son esa comunicación, ese vínculo afectivo con ella, las caricias, los besos, los abrazos, desde que él está en su pecho, escuchando su corazón, ya hay una comunicación de amor con esa mamá, y eso es un proceso maravilloso que Dios nos dio a los seres humanos, el poder comunicarnos, y luego más adelante empezar a estructurar ese código fonético, que los va a llevar pues a expresar lo que están pensando y lo que están sintiendo de la manera hablada y escrita. Bueno, el tercer eje, que es la experimentación y pensamiento lógico en la infancia, habla, o más bien este eje gira en torno al proceso permanente que viven los niños y las niñas de actuar sobre el mundo y situarse en él. No es que cuando les dije pensamiento lógico ya todas pensaron en los números, matemáticas. No, a partir de preguntas que les suscita lo que observan, escuchan, sienten, huelen, tocan, que los lleva a explorar, construir hipótesis, buscar explicaciones que logran saciar su curiosidad. Mire, no es solamente matemáticas, no es solamente que suma y resta, es este eje que desarrolla la exploración, la experimentación, que despierta la curiosidad de los niños. Acuérdense lo que les he dicho, aprendizaje significativo. Se retoman intencionalmente algunos de sus descubrimientos y acciones sobre lo físico, lo natural, lo social, que les permite comparar, clasificar, ordenar, contar, asociar. Mire que aquí estamos hablando de una secuencia, porque obviamente ellos van a aprender a contar, van a asociar. ¿Qué van a asociar? Objetos, sellitos que tú le pusiste en un cuaderno o que les pusiste a armar, porque van a asociar por colores, por tamaños, van a armar conjuntos. Ya estamos hablando de un tema de matemáticas, los conjuntos llenos, los vacíos. Bueno, van a poder también categorizar, van a poder hacer conteos después de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, y están desarrollando una serie de habilidades para terminar plasmando todo ese aprendizaje en también un código escrito de números, ¿cierto? ¿Por qué no? Entonces asociamos fichas y agrupamos lo que va a empezar a desarrollarles la habilidad para sumar, porque están agrupando, ya saben que estas 2 pelotas más estas 2 pelotas son 4 pelotas, y van en ese proceso progresivo, valga la redundancia, pero continuo, pero intencionado, del desarrollo de sus competencias.
Y estas preguntas vinculadas también de qué manera los niños exploran, cómo descubren, cómo construyen el conocimiento. Ojo que aquí también es importante que por eso conozcamos nuestra población. Tiene que haber un análisis de la población que yo tengo, porque nunca va a ser lo mismo un jardín infantil en la ciudad que en una comunidad indígena, por ejemplo. Bueno, porque hay otra cultura, porque hay otras tradiciones, porque hay otros juegos que en esa cultura tienen un significado impresionante. Como que me voy a ir a una comunidad indígena a enseñarle a los niños a sumar y me voy a llevar los sellitos y la plastilina para que ellos en hojitas me hagan todo lo que yo estoy acostumbrada a hacer acá, y resulta que ellos allá tienen otra forma de aprender, tienen unos juegos que son tradicionales de muchos años y que ellos por su espacio, entonces ellos aprenden más metidos allá en la selva, en el contacto con los animales. Tengo que ponerme en el contexto, querida maestra. Y lo mismo pasa en cualquier lugar del mundo donde yo esté trabajando. Conocer, por lo tanto, mi población objeto es supremamente importante. ¿Cómo potenciar el desarrollo del pensamiento científico en los niños? ¿Cómo yo como maestra lo voy a potenciar para poder mantener viva su capacidad de asombro y de querer transformar el mundo? Los niños quieren transformarlo todo. Por eso es supremamente importante que estemos a la altura de ese desarrollo. Aquí les voy a dejar unas ideitas de redacción de desarrollos por fortalecer que podemos hacer en cada uno de los ítems que hemos ya trabajado anteriormente. Por ejemplo, los niños y las niñas desarrollan su confianza y seguridad en sí mismos cuando las maestras reconocen las conquistas que hacen los niños y las niñas en sus acciones diarias, los halagan y reafirman sus capacidades. Esta es una acción asociada a ese desarrollo por fortalecer. ¿Cómo los niños desarrollan su confianza y su seguridad? Pues cuando la maestra lo halaga por sus conquistas diarias. Eso hace que él reafirme sus capacidades, y no que lo estemos recriminando por lo que no sabe hacer. Ojo con eso, porque a veces estamos más atentas de lo que no saben hacer que de lo que logran hacer, por pequeño que nos parezca. Eso es muy importante. Y sobre todo, aquí aprovecho para decirles tener muy en cuenta las redacciones que hacemos de esos informes a padres, de esos observadores, de no usar comentarios peyorativos que denigren a la persona, al niño, sino más bien procurar por halagarles en su mayoría. Sí, obviamente que van a haber unas recomendaciones de aquellas áreas donde el niño necesita ayuda, pero recordemos que ellos están en su proceso de desarrollo y que es totalmente diferente para todos y para todas. Los niños desarrollan su autonomía cuando la maestra escucha de manera activa los puntos de vista de los niños y presta atención a sus expresiones verbales y no verbales, sintonizándose con sus emociones y sentimientos. Qué bonito es esto. La escucha activa es una herramienta maravillosa para las maestras y para todo en general. Hoy en día, escucha que ha sido desplazada por la tecnología, porque aquí voy a hacer un paréntesis para decir que esta escucha activa no es necesaria solamente cuando trabajamos con niños, sino en nuestras comunicaciones y en nuestras relaciones interpersonales. Hoy en día hasta se pelea por WhatsApp, porque hasta la carita roja y con cacho se le envía y no hay una comunicación asertiva ni siquiera para solucionar un conflicto, mirándose a los ojos, mirándose a la cara. Esa escucha activa que ha sido reemplazada por la tecnología, como les digo, es algo desastroso y no lo podemos permitir. En un hogar donde no hay comunicación no hay nada. En una praxis diaria de trabajo con niños, si no hay comunicación por parte de la maestra, sobre todo porque los niños están prestos, ellos hablan desde la mañana hasta la noche, o sea, yo creo que hasta dormidos hablan la mayoría. Pero esa escucha activa que me obliga a mí como maestra, hombre, yo no consigo una maestra en un aula de clase mirando un celular, whatsappeando, o sea, eso directoras no lo pueden permitir. Si ustedes pagan una maestra para atender un grupo, ¿por qué a veces uno llega a los jardines y hay maestras que tienen el celular conectado en el salón de clase, tirado en el piso,
al alcance de los niños que puede propiciar un accidente, o la maestra está ahí, el niño le está jalando la camisa del uniforme y ella está ensotada whatsappeando y mirando las redes sociales. Eso es algo que, aparte de no tener ningún tipo de presentación profesional, es algo que puede propiciar un accidente y que definitivamente no va a permitir que se logre a llegar a un fin o a un feliz término en este proceso de la escucha activa. Entonces, ojo con eso. Las expresiones verbales, que nosotras somos muy inteligentes a la hora de mirar a un niño y decir, este niño está como enfermo, algo le pasa, porque él no es así, porque su cara está sa, y somos muy perceptivas en eso, porque también los conocemos tan bien que logramos sintonizarnos con sus emociones. Bueno, porque a veces sin que ellos hablen, nosotros sabemos que algo les pasa. Y esto es algo muy lindo ponerlo en práctica en todos los escenarios de nuestra vida. Los niños y las niñas construyen su identidad cuando los maestros disponen diversas texturas, olores, sabores, sonidos, con lo que los niños pueden experimentar distintas sensaciones y mostrar sus gustos y no gustos. Desde ahí comienza a construir una persona la identidad. Si ven qué diferente es cuando yo llego como maestra de primaria, bachillerato, la universidad, lo que sea, a impartir una cátedra con unos contenidos ya preestablecidos de manera magistral, en donde lo único que deben hacer los estudiantes es recibir la información, procesarla en su cabeza y replicarla. Pero cuando hablamos de este proceso hermoso de la educación inicial, estamos hablando de todo lo distinto que ya hemos hablado en esta hora que llevamos de taller, donde los niños tienen su opinión, los niños son los protagonistas de su desarrollo, ellos deciden si quieren jugar pelota o no, si quieren escuchar el cuento o no, si quieren tomarse la leche o el jugo primero, bueno, qué sé yo, una cantidad de cosas que les permite a ellos esa construcción de la identidad, entre otras temáticas o entre otras actividades más que preparamos para este fin. Los niños y las niñas experimentan el movimiento y construyen sus propias percepciones y conocimientos cuando los maestros disponen los espacios y los objetos para que los niños exploren, alcancen diferentes posturas, tengan experiencias táctiles a partir de representaciones gráficas en relieve, con colores, olores y sonidos, de manera que sean accesibles para todos los niños y niñas a partir de sus sentidos. Oye, qué lindo esto, ¿no? Que está lejos, dista mucho de lo que les decía anteriormente, las actividades monótonas de solamente molde plastilina, molde bolitas de papel, sino que hay unas actividades que la maestra dispone para que los niños exploren. Y mira, por ejemplo, vamos a trabajar el tema de las frutas, ¿cierto? Entonces, qué inteligente y qué interesante hacer un taller sensorial, experimental, donde en vez de ponerle al niño la fresa dibujada en el cuaderno para que aprenda que fresa se dice strawberry, entonces yo pueda decirle a cada uno de los niños el día anterior que traiga una frutica diferente, y luego hacemos un picadito de fruta en una jarrita, y luego cada niño, posiblemente hasta con los ojos cerrados, pruebe la frutica y adivine qué clase de fruta es, si le gusta o no, si es dulce o ácida, o sea, una cantidad de ideas que surgen de un taller de exploración sensorial, que está al alcance de todos los niños, que representa una experiencia en sus gustos, en sus sabores, en sus olores, en toda la percepción de sus sentidos, y que lo va a llevar a construir un aprendizaje significativo, y así en todo lo que hacemos. No estoy diciendo que la fresita en el cuaderno no sea de pronto una tareita para la casa, en donde allí pues le ayuden a pintarla con el dedito o a colorearla, como para reforzar el tema y que el niño pueda pronunciar strawberry en repetidas ocasiones, para que se lo aprenda, porque como ahora todo lo rimbombante es bilingüe, todos los jardines hoy en día quieren ser bilingües, porque eso suena rimbombante. Pero vamos a ver, y realmente a veces ni siquiera la directora, nadie es bilingüe, porque ninguna habla inglés, o sea, no pasan de good morning y ya.
Otros sí tendrán pues sus licenciadas en inglés y todo el asunto, pero hasta esa transmisión de, no estoy diciendo que los niños no aprendan otro idioma, por supuesto que sí, y qué bueno que lo hicieran desde esa edad, pero desde una pedagogía inclusiva, diseñada para que ellos se les despierte esa curiosidad por aprender otro idioma, el deseo, el amor, a través de todo lo que ya hemos venido hablando, a través de esas actividades rectoras y a través de todo lo que está dispuesto para este ciclo de vida. Los niños y las niñas construyen su sensibilidad y apreciación de la estética cuando las maestras brindan espacios para el reconocimiento de rasgos propios de culturas a partir de música y la expresión corporal y la danza, que esto también es algo maravilloso con los niños. Los niños desarrollan su lenguaje y lo usan para aprender cuando los maestros promueven experiencias en donde los niños escriben textos auténticos o significativos, en los que el maestro reconoce su proceso de escritura y puede hacer la transcripción o contrastación necesaria para que ellos o ellas sigan avanzando con interés y conocimiento por la escritura. Fíjense que aquí estamos hablando de un desarrollo por fortalecer que sí tiene que ver con aprender el código escrito. ¿Sí ven, maestras? Pero la narración de este desarrollo por fortalecer es totalmente diferente. Así yo plasmo en mi planeación pedagógica, semana del 1 al 15, MPST, reconocimiento de los fonemas MPS y T, lo cual carece de total significado. Pero si yo hago esta narración, una experiencia donde como maestra voy a promover una actividad de transcripción de un texto, con la intencionalidad de que los niños sigan avanzando en su interés y conocimiento por la escritura, ¡wow! Excelente, cumpliendo con todos los objetivos descritos. Termino contándoles que no hay una ficha, no hay un modelo de planeador de actividades que nos brinden en ninguna, bueno, por lo menos la Secretaría de Integración Social no tiene reglamentado un planeador de actividades, no tiene implementado un planeador como tal. Este que les estoy mostrando aquí, que les estoy presentando, lo hice yo teniendo en cuenta pues todas las exigencias y los lineamientos, obviamente, pero además teniendo en cuenta que sea práctico y que cumpla con los objetivos, porque a veces muchas profes se inventan unas fichas en las que ellas mismas se dan en la cabeza, ¿sí? Porque entonces desde la narración del eje temático en que van a trabajar, qué dimensión van a aplicar, pues yo pienso que es complicarse. Igual, si ustedes tienen uno así y les funciona, perfecto, por mí no hay ningún problema, solamente les dejo esta en consideración para que tengan un modelo a seguir. Tiene algunas cosas que no pueden faltar, como por ejemplo el mes, la semana y el grupo hacia el cual está dirigido este planeador de actividades. ¿Qué edad es? ¿Cómo se llama el grupo? Si se llama párvulos, pollitos, pequeñines, como lo quieran llamar. ¿Quién lo va a redactar? El responsable. Y debe ser muy descriptivo en varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es que sea de lunes, martes, miércoles, o sea que haya una descripción día a día de las actividades. Luego de escribirla muy bien, pero escribirla muy bien no es narrar un contrato de claro, no es narrar 50 hojas ileíbles, no es plasmar una idea central que la persona que lo lea pues sepa qué es lo que se va a trabajar. Aquí estamos planeando para el lunes 1 de marzo la actividad Cantaremos la canción reconociendo nuestro cuerpo, ya que es una actividad de juego planeada para ese día. ¿Qué desarrollo por fortalecer se quiere trabajar ese día? Que el niño y la niña se descubra a sí mismo a partir de juegos, de exploración y movimiento, logrando diferenciarse paulatinamente del adulto y el entorno. Qué bonito desarrollo por fortalecer. Y lo quieren hacer aplicando esta canción. ¿Qué recurso va a necesitar la maestra? Televisor o grabadora. Y luego hizo una evaluación. Todos los niños disfrutaron la canción porque disfrutan la música. Bueno, el martes 2, asamblea sobre las normas en diferentes momentos del día. ¿Qué quieren desarrollar allí? Que los niños se adapten tranquilamente a rutinas cotidianas como los momentos de comer, higiene y juego dentro del contexto del jardín o la institución. ¿Qué va a necesitar la maestra? Unas flashcards
Y luego en su evaluación escribió que la asamblea les permitía a los niños escuchar y participar sobre sus rutinas diarias. ¡Qué lindo! Está muy bien hecho y así está de lunes a viernes. Además, les voy a contar un secreto muy importante aquí al finalizar esta capacitación o este taller. Si ustedes hacen esto muy juiciosas y adicional a eso, van analizando el proceso y el progreso de cada uno de los niños y lo plasman en sus observadores de los niños, les aseguro que ni siquiera van a tener que matarse la cabeza desarrollando los mal llamados boletines, porque no se llaman boletines, sino las fichas del seguimiento al desarrollo. Pero no van a tener ustedes que ponerse a inventarse otra cantidad de cosas y que les quita tiempo, que les trae carga laboral. Si ustedes tienen un buen planeador y hacen un muy buen observador, ese mismo observador lo pueden usar el día de la entrega de informes con los papás. Los ponen a leer el observador, les explican cómo ha sido ese proceso y no van a necesitar más nada, y es válido. Si ustedes el día de la visita le explican a la persona encargada de la parte pedagógica, inspección y vigilancia cuál es el propósito, cómo lo están haciendo a través del observador, no tienen por qué refutárselo, porque cumple con lo que se requiere. Entonces, queridas maestras, lo dejo en consideración. Ya saben, igualmente las que me escuchan, que son clientes de Azcapay, que estamos revisándoles sus planeadores y mirando en campo si realmente agarraron la idea o si les falta. No hay ningún problema, nuestros profesionales que las visitan, ellos están prestos a explicarles, a corregirles y a ayudarles. Si ustedes que me escuchan todavía no son clientes de esta maravillosa empresa, ahí están al finalizar del video mis datos de contacto, llámenme, tenemos paquetes integrales supremamente económicos en los que no solamente vamos a apoyar de la parte pedagógica con toda esta documentación que te piden, sino que también te vamos a enviar la enfermera, la psicóloga, el arquitecto, el abogado, la contadora y una cantidad de profesionales que trabajan con nosotros, ayudándoles a ustedes a que tengan un excelente año escolar. Un abrazo y como siempre un placer. Quedo atenta a que me comenten el video, me escriban. Si conocen a alguien que le interese esta temática, reenvíenlo, compártanlo. Y si ustedes tienen mis datos personales, mi teléfono, háganme preguntas por mi WhatsApp, que yo con mucho gusto les respondo. Un abrazo y bendiciones.